Bienvenidos maestros a nuestra última sesión pues ahí se van a ir integrando sus compañeros. El día de hoy voy a iniciar de una vez la sesión para poder terminar también un poquito con menos tiempo, ¿va? Entonces, como bien sabemos, nos toca hablar un poquito de la unidad 3, unidad 4, pero también he estado revisando sus actividades para quienes ya lo han colocado en sus diferentes espacios. Eh, También me gustaría su participación de ustedes para poder enriquecer también nuestra clase del día de hoy, viendo desde una perspectiva humanista todo lo que hemos visto y el punto de partida también de que cada uno de nosotros en los diferentes espacios en los que elaboramos, pues desarrollamos las actividades de esta materia, fundamentos del enfoque transpersonal, donde como bienvenida, ¿verdad? A esta clase, sabemos que damos todo lo mejor como seres humanos en cualquiera de nuestros espacios en donde nosotros nos estemos moviendo. Bienvenidos entonces, maestros, y antes de iniciar con estas unidades, quiero retomar un poquito el pensamiento de Abraham Maslow. Vimos mucho de Carl Rogers y entre otros teóricos, pero Maslow sabemos que es un eje, ¿verdad?, dentro de lo que es esta parte del enfoque transpersonal, y por ello retomo un poco partiendo de la pirámide de Maslow que ya todos conocemos, ¿verdad? Y que en algún momento lo hemos trabajado. Entonces, ¿por qué retomarlo? Porque realmente Maslow es uno de los, dentro de su pirámide, dentro de esta parte holística de lo que él nos comparte y nos empapa un poco de su, pues ahora sí que de todo ese conocimiento, sabemos que nosotros los seres humanos somos aquellas personas que estamos centradas realmente en alcanzar nuestro máximo objetivo y explorar a la máxima capacidad, pues todo ese potencial que tenemos como seres humanos. Su teoría se ha ido desarrollando, se desarrolló y todavía se sigue desarrollando porque nosotros como docentes o en nuestros espacios también del área de recursos humanos en las diferentes empresas, pues hemos seguido, ¿no?, con esta utilización de Abraham Maslow que nos permite satisfacer en la mayoría de ocasiones y en la mayoría perdón, de estos espacios, pues observar precisamente que las necesidades dentro de la jerarquía de la pirámide de Abraham Maslow las vamos a seguir utilizando, las vamos a seguir desempeñando de una manera que nosotros vamos a conocer correctamente las necesidades que tienen nuestros estudiantes o los compañeros o los espacios realmente en donde nosotros estamos establecidos en el área laboral o en el área educativa. Abraham Maslow, dentro de esta pirámide, como bien les compartía hace un momento, observamos precisamente esta parte de donde nosotros como seres humanos nos damos esa tarea de ir más allá, de conocer ciertas necesidades, poderlas transformar a medida de nuestras posibilidades. La naturaleza dentro de esta parte de la pirámide de Abraham Maslow, positiva y optimista, también nos invita a que nosotros alcancemos la autorrealización como personas, ¿sí? Y poder transmitir y compartir un poco de esa experiencia a los que nos rodean y por ende empaparlos un poquito más para que ellos también alcancen su objetivo y su autorrealización. Nuevamente, bienvenidos compañeros maestros que se están integrando en este momento, maestra Yes, eh, maestro Edward y los demás compañeros que están en este momento eh, compartiendo y enlazándose a nuestra clase. Bienvenidos.
Gracias, Eduardo. Buenas noches. Eh, sí, escuchamos, maestro Juan Antonio. Lo escucho. Sí, ¿gusta participar? Le cedo la palabra. Aún no, apenas estoy entrando en la clase. Perfecto, perfecto. Vi que Es- abrió su micrófono, no se preocupe, maestro. Bueno, Buenas noches, profe. ¿Cómo buenas está? noches, Gabriel, bienvenido. Gusto escucharte y verte en la sesión. Muchísimas gracias, estamos muy bien. Igual, profe, para mí es un gusto poder volver a coincidir con usted. A mí sí me gustaría participar, claro, si usted me lo Adelante, permite. claro, claro, adelante. Bueno, me gustaría, iniciar por la clase pasada, una disculpa que no Ujú, pude estar, profe. Debido al trabajo, pues sí se me complica un poco, ¿no? Y por esa ujú. parte, pues, una disculpa. No te Y preocupes. Y pues, respecto me gustaría tocar un tema de los temas pasados porque hubo uno que me hizo mucho ruido, pero que me llamó la atención. Ajá, Hablamos del existencialismo, ¿no? Esta corriente filosófica ajá. que, que nos habla de los seres humanos, ¿no? Ujú, Y pues los diferentes tipos de existencialismo, que son el agnóstico, el cristiano y el ateo. ujú, Dentro de esos tres corrientes filosóficas me llamaron la atención dos, profe, que es ujú, el existencialismo ateo y el cristiano, ¿no? Porque el ateo niega la existencia como tal de Dios, ¿no? Mientras que ujú, el cristiano defiende la existencia de Dios, ¿no? Y me hizo mucho ruido porque cómo chocan estas dos corrientes filosóficas, ¿no? ajá. Esa es una. Y en cambio, nuestro tema de ahorita, que es la fenomenología de la religión, yo la describiría como un fenómeno que describe los fenómenos religiosos, como su nombre lo dice, ¿no, profe? Ujú, Fenomenología de la religión, y nos describe sus orígenes, cómo se desarrolla el conocimiento religioso y sobre todo, qué nos aporta el conocimiento religioso. Por ejemplo, pues me gustaría decir que hay diferentes tipos de religión en el mundo, o sea, cada ujú, religión tiene su propia creencia, ¿no? Y ujú, las religiones como tal creen en un ser superior, ¿no? Hablamos de la religión occidental y la oriental, que son la oriental, la incluyen el hinduismo, el budismo y el judaísmo, ¿no? Y mientras que la religión occidental la integran el catolicismo, el cristianismo, entre otras religiones. Pero, profe, me llama mucho la atención porque la religión tiene sus orígenes desde la creación de los tiempos, desde la creación del mundo, ¿no? ujú, Porque otra cosa que me choca mucho, maestro, y me llama mucho la atención, es que la ciencia, al igual que el existencialismo ateo, contradice la existencia de Dios, ¿no? El- eh, la, la, la ciencia no cree que hay un ser superior, sino que dice que el mundo fue creado del Big Bang, de la teoría, ¿no? Que el hombre surgió del mono, creo, ¿no? ujú. Entonces choca con lo que es la religión porque en el aspecto religioso sí defiende mucho la existencia de un ser supremo, ¿no, maestra? Entonces sí me hace mucho ruido este choque entre corrientes filosóficas, maestra. Hasta ahí mi aporte, profe. Muchas gracias, Gabriel. De hecho, sí, vimos en las sesiones de la clase pasada lo que corresponde a la unidad uno y la unidad 2. Ahorita vamos a entrar, hago nada más ese referente, maestro Gabriel, en cuanto a esta parte que vamos a tratar el día de hoy un poquito más sobre esta parte de Abraham Maslow, pero también sobre la conciencia y características de la conciencia humana y los puntos que maneja la unidad número 4 hasta donde nos dé el tiempo. Sin embargo, estos temas que bien acabas de iniciar con tu participación, sí los vimos la sesión pasada y como bien lo sabemos, en esta actualidad, pues cada uno de nosotros puede tomar y elegir esa parte de, si hablamos de religiones como tal, más adelante vamos a mencionar algunas características creo que las mencionamos la clase pasada de la parte espiritual para no confundirlo con esta parte de la religión.
Sí, Sí, Gabriel, entonces, adelante, adelante. buenas tardes, maestra, buenas A- noches. adelante, maestra. Sí, Abraham Maslow, pues, nos dice que el individuo es sano y que logra su autorrealización, ¿verdad? Que esto implica que el desarrollo de sus propias potencialidades que se convierten en lo que realmente es, ¿verdad? Entonces, Ujú, aquí estoy hablando de la otra, dice, integración del conocimiento, ¿verdad? ujú, Él se está refiriendo que conforme vayamos, ahora sí que escalando las etapas, ya ve que son sus etapas, escalones, le ujú. digo yo, va logrando más conocimiento, o por eso lo relaciono aquí, porque yo ya terminé ahora sí que las tareas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces, De- cuando llega ahí, ya está, ya es la integración del conocimiento, es el proceso de incorporación de nueva información a un cuerpo existente como ser humano. Entonces, por ujú, eso estoy relacionando ahí, ¿verdad? Y por ahí en mi tarea le puse ahí unos ejemplos. sí. este, y luego pues también nos habla ahí, el otro tema era de la conciencia, que es una experiencia de conocimientos del mismo yo, ¿verdad? Y su realidad. O sea, quiere decir Ujú. que las expresiones, somos conscientes de nuestras experiencias y nos activamos, ¿verdad? En memoria y pensamiento. Bueno, yo así lo relaciono, maestra. Sí, Este, muy bien. Ajá, le seguimos entonces, escuchando. y entonces vamos ahí, ¿verdad? Ahora sí, lo que dice Maslow. Entonces llegamos a las características de conciencia humana. Ahí le puse ejemplos, ¿verdad? Que nosotros, Ujú, por ejemplo, percibimos diversas cualidades psíquicas, ¿verdad? Y ajenas del mismo, o sea, estamos conscientes de lo que somos y también de lo que es lo que observamos y lo que percibimos por medio de los sentidos, ¿verdad? ujú, Entonces, aquí me gustaría hacer un ejemplo porque la conciencia pues son procesos mentales, ¿verdad? Y aquí cabe un ejemplo, ahora sí que le voy a decir un pronasmo, vi un caso de un actor que tuvo un accidente ahí, un percance con otra persona que era adulta, o sea, adulto mayor, y ajá. lo forcejeó, entonces el señor, o sea, lo agredió, ¿verdad? Él está Ujú, joven y esta persona ya estaba adulta, ya era adulto mayor. Entonces esta persona quedó, ahora sí que inconsciente, ¿verdad? Pues ahorita pues ya lo acusaron, ¿verdad? Entonces ahí yo lo relaciono, maestra, porque es cuando somos conscientes de lo que somos y cómo manejamos nuestros sentimientos y nos conocemos a nosotros mismos, cómo vamos a relacionar en un proceso así. ¿Por qué? Porque si somos conscientes que la otra persona es ser humano, ¿verdad? Desde ahí hay que respetar. Entonces, me parece muy importante lo que usted decía de Abraham Maslow, porque nos enseña la autorrealización. Y pues para mí la autorrealización es estar todos los días consciente, ¿verdad? De lo que somos. No quiere decir que lleguemos al tope de la pirámide, sino que todos los días tenemos que hacer el trabajo para ir aprendiendo. Ahora sí que, bueno, yo lo relaciono ahí porque si él, por ejemplo, el muchacho, el joven actor, hubiera sido consciente de sus sentimientos, sus pensamientos, a lo mejor no estuviéramos hablando de esa desgracia, ¿verdad? Que pasó. Entonces, cuando uno es consciente de que todos somos seres humanos y que sentimos, tenemos pensamientos, emociones, entonces ahí siento que él no era consciente de su emoción, ¿verdad? Que sacudió a esa persona y llegaron a tanta cosa. ujú. Correcto, maestra. De hecho, cuando, de la conciencia llegamos dice que el ser humano toma conciencia. Vamos a hablar un poquito también del efecto y la causa, ¿no? De que toda consecuencia, pues sabemos que todo acto tiene una Sí, consecuencia. sí. Sin Ujú. embargo, son momentos en donde el ser humano, como cualquiera de nosotros, que no somos perfectos, perdemos ese equilibrio entre la razón y Sí, entre esa sí. parte de la acción. Por Eh, eh, los yo momentos, pienso que no ajá, supo cómo manejar su frustración el muchacho, o ajá, sea, el buen actor. Entonces lo llevó a todo eso. Bueno, bueno, yo es lo que pienso, ¿verdad? Y sobre los niveles de conciencia, pues ahí estaríamos hablando de, de que son varios y pues ahora sí que ya no le avanzo porque pues a lo mejor muchos compañeros los voy a confundir si no han terminado su tarea, ¿verdad? no, maestra, al contrario, va a ayudar a facilitar esa parte de las tareas, porque sí son muy pocos los que han entregado y esto, precisamente las clases son para poder quitar toda duda, ¿no? Y para poder hacer un mejor trabajo o agregar al trabajo previsto más conocimiento.
No, maestra, adelante, si gusta seguir participando. Sí, permítame, maestra. Entonces, aquí hablamos de los niveles de conciencia, ¿verdad? Yo me encontré aquí que la pasiva es la persona que asume la vida que le sucede, o sea, no hace nada, deja que pase todo, ¿verdad? Todo es, ¿verdad? Así. No toma acción, vaya, de su vida, deja que transcurra y todo tiene que ver, por ejemplo, se me ocurre, que soy mucho de ejemplos, por Ajá, ejemplo, adelante. que le echa la culpa al gobierno, que le echa la culpa a la inflación, que le echa, o sea, a todo externo, pero no se da cuenta que el poder lo tiene ella, ¿verdad? Ajá. Entonces aquí estamos hablando también de la psicología humanista, porque ya ve que habla mucho del yo, ¿verdad? Entonces tenemos que, ahí va relacionado todo, maestra. Y luego dice, y luego la 2, me encontré que la conciencia en control es la persona que hace que asume que la vida es una posición activa y se traza metas para llegar a, ¿verdad? A lo que desea lograr y las cumple ahora sí lucha por alcanzarlas, ¿verdad? Es, por ejemplo, vamos a suponer yo, se va a ir algo así, estoy que quiero mi maestría y cómo le voy a hacer, pues tengo que desvelarme porque tengo que descubrir todo lo que me encargaron, entonces tengo que hacer mucha investigación verídica, ¿verdad? Y confiable pues que me valga en mis tareas, entonces por ahí estoy poniendo eso de mi parte para lograrlo porque es una meta y es una satisfacción para mí estar en esta maestría, aparte me gusta mucho, ¿verdad? Lo que no me parece así es que se me van las horas porque si me desvelo, ¿verdad? Entonces, en la 3 es la conciencia abierta, es la persona que hace que la vida suceda a través de ella y acepta lo que, pues, que no siempre va a tener la razón, ¿verdad? Es más consciente de que hay factores que pueden influir. También podría decir como, por el mismo ejemplo, yo quiero hacer la tarea, pero pues si me cortaron, por ejemplo, la luz, ¿verdad? ¿Cómo la voy a hacer? Ya no está en mis manos. Exacto. Y así sucesivamente, ¿verdad, maestra? Entonces yo nada más quise exponerle lo que yo encontré, ¿verdad? Y me parece algo muy interesante, ¿verdad? Y la 4 es la conciencia despierta. Es la persona que ha logrado ya, ¿verdad? Vaciarse interiormente. Yo pienso que es cuando vamos a terapia, ¿verdad? Y somos conscientes de que necesitamos ir a terapia para estar, ahora sí que más receptivos, ¿verdad? A lo que está a nuestro alrededor, porque a veces no vamos a terapia porque pues no tenemos tiempo o una otra cosa y pues empieza también ahí a pesarnos todo lo que llevamos, ¿verdad? Porque somos seres emocionales, ¿verdad? Y pensantes. Entonces, ya cuando la persona ahí decía que vaciarse interiormente, yo pienso que es eso. Y otra forma, ve de otra forma la vida y se caracteriza por un estado completamente de que existe, ¿verdad? Todo lo que existe no es ella sola, sino que es un mundo. Es consciente de todo lo que está a su alrededor. Correcto. Bueno, maestra, esa sería toda mi aportación. Perfecto, Disculpe muy bien. me alargué mucho. No, maestra, está muy bien. Muchísimas gracias por su participación. De hecho, ya le di una revisada a su tarea como de 4 o 5 de los que están aquí. Y realmente es dentro de este movimiento que Abraham Maslow invita, ya después de seguir ese humanismo de Carl Rogers, y de ver esa parte de Abraham Maslow, donde cada individuo alcance sus objetivos a medida de sus tiempos, de sus posibilidades, y el objetivo al final es crecer como ser humano, ¿sí? Alcanzar tus propias necesidades, ver tus propias necesidades y alcanzar tus propios objetivos. Y ahí es donde, como bien lo mencionaba la maestra, tenemos la pirámide, pero no todos estamos en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque cada uno, como bien lo compartía maestra, se desvive, se desvela a medida de sus posibilidades para alcanzar ciertos objetivos y estar alcanzando la autorrealización de la cual Maslow nos invita. Sin embargo, habemos algunos que quizás estemos en la tercera, en la segunda, algunos con nuestra familia iniciamos desde la primera base, otros que ya van en búsqueda de algo más porque ya la quinta sienten que ya la tienen y necesitan ir por algo más que
es esta palabra grandiosa que es la autorrealización. Dentro de esa parte que nosotros hemos mencionado, vamos a ver las necesidades de los seres humanos y de los individuos en cualquiera de esta escala. No hay una que me diga que yo ya soy un ser autorrealizable, ¿sí? Porque todos los días estamos aprendiendo y todos los días seguimos aportando a una sociedad, a los hijos, a los hermanos, a los padres, y ¿por qué no? Siempre estamos en un constante aprendizaje. Y eso es lo bonito de la vida, ¿no? Esa parte que nos invita a vivirla y que le encontremos un sentido, porque eso también lo manejaba acá Roger, tenerle un sentido a la vida. Y ya no es este cuestionamiento tan profundo de decir, bueno, ¿y qué hago aquí? Sino más bien, ¿qué estoy haciendo para el bien de una sociedad o para mi bienestar o para ver ese bienestar de las personas que nos rodean, ¿no? En el entorno, a quienes estamos prestando un servicio en cualquiera de las áreas. Ahora, adelante, maestro Alfredo. Le escuchamos. Sí, maestra, interesante todo lo que se comenta al respecto. Yo considero, después de considerar toda esta información, así que valga la redundancia, que todo es relativo en la vida, ¿no? Como dice usted, si tomamos en cuenta la parte de la pirámide, bueno, pues sería esto como una autopista, pudiéramos ejemplificarlo, donde van diferentes carros, diferentes modelos, algunos viejitos, algunos muy nuevos, algunos a una velocidad, y así no pudiéramos decir, la vida es eso, ¿no? Vamos tratando de hacer este viaje, de recorrer esta autopista de la vida, y bueno, habrá quienes tengan capacidades distintas para hacer y sobresalir, pero al final de cuentas hay una realidad. Todos en su momento necesitamos de todos. Ajá. Y entonces, bajo esas circunstancias, no puede haber alguien que diga yo soy superior o yo he logrado más que tú, porque por el simple hecho de estarse comparando está perdiendo el tiempo, ¿no? Aquí el punto en cuestión sería ese, colaborar dentro de la medida de lo posible. Lamentablemente, a medida que el tiempo pasa, nos damos cuenta que la humanidad, sí, cada quien como que sí está en un hecho de competencia con el otro, para con el otro, ¿no? Cuando la competencia es para con uno mismo, el superarse a sí mismo, el tener una versión distinta de lo que hemos logrado hasta cierto punto, y cuando haya que reconocer que también hemos fallado, pues se vale, somos seres humanos, pero la idea es siempre tratar de aportar a nuestro entorno próximo, por lo menos, ¿verdad? Entonces, es como que parte de lo que me gusta ver en esta materia y tiene esa trascendencia, ¿no? Para nosotros. Correcto, maestro Alfredo, muchas gracias. De hecho, ha tocado usted un tema muy importante donde hemos dejado a un lado la parte de compañerismo y nos hemos vuelto muy competitivos, pero no de una manera correcta, sino más bien competitivos quitando a uno del camino y continuar. Y en esta parte es como bien lo mencionaba, ni nadie lo sabe todo, ni hay ser humano que no sepa nada. Sin embargo, no lo distinguimos de esa manera y empezamos esa competencia donde ya puede ser que el egoísmo o ciertas frustraciones de cada uno como sujeto ya lo vemos de una distinta manera. Nuestras necesidades se vuelven otras y ya no nos importa ese humanismo, ese compañerismo, ese trabajo colectivo, cooperativo, y pues ya empiezo a ver como mi propia necesidad y no observo ni veo a mi alrededor a quienes puedo ir como quitándole ciertas ventajas, ¿verdad? Para poder alcanzar yo mi objetivo. Muy bien, maestro Alfredo, muchísimas gracias por su participación. ¿Alguien más gusta participar? Bueno, continuamos.
Dentro de estas necesidades, y como bien lo compartía el maestro, pues vamos a encontrar también nuestros miedos, nos vamos a encontrar con nuestros miedos que nos impiden avanzar, nos vamos a encontrar con diferentes puntos en donde no me reconozco, no me veo y no me acepto, no me quiero tal cual soy. Entonces ahí también empezamos a tener este pequeño obstáculo para poder tener una relación con los demás. Y sí sabemos que todos tenemos esta parte, ¿verdad? De inconformidades, vamos a llamarle materiales, inconformidades sociales, inconformidades intrapersonales, pero al final la aceptación debe de llegar por su propia cuenta para poder establecer con los demás algo tan importante como es vivir partiendo de una experiencia, pero también vivir en este espacio terrenal tan maravilloso, pero también no condicionar también a las personas que pues están a nuestro alrededor o un espacio laboral. Esto es muy importante. Si yo me relaciono con los demás, lo voy a hacer de una manera que yo sienta esa necesidad. No hay una obligación, ¿verdad?, de estar bien con todos o de quedar y poder realizar todo lo que pienso que me dicen los demás. En primera, cualquiera de nuestras actividades las tenemos que hacer con mucho gusto, con mucha sabiduría, con muchas ganas, ¿no?, de querer superarnos. O sea, todo esto de que nos menciona Abraham Maslow y parte de lo que la maestra también nos compartió hace un momento, de que todos los actos, todas las situaciones que nosotros realicemos, pues también van a tener que van a ser parte o que van a partir de una conciencia, porque voy a saber y soy sabedora de lo que puede ocurrir. Bueno, dentro de estas cuestiones que quería yo retomar a Abraham Maslow, precisamente porque es uno de los teóricos también muy importantes dentro de esta parte de los primeros puntos. Ahora vamos a ir entrelazando estas ideas de Maslow, Roger, lo que vimos con la conciencia. ¿Qué es la conciencia y cómo definimos nosotros la conciencia en estos momentos tan importantes de que, como bien decía, la conciencia son ese reflejo de nuestro conocimiento, reflejo de nuestros actos, pero también es alcanzar un conocimiento partiendo precisamente de sentimientos y de pensamientos. La conciencia, nosotros a veces creemos que conocemos todo, ¿verdad? Y la conciencia tiene la capacidad de poder decirte que nos hace falta por conocer más. Los seres humanos nos reconocemos a sí mismos por tener ese conocimiento y por hacer uso de ese raciocinio propiamente del ser humano y de todo lo que está a su alrededor. Esa conciencia nos va a invitar así a tener el conocimiento sobre ciertos objetos, sujetos que están en nuestro entorno y que nos van a permitir conocer un poquito más. Teniendo como primer punto que la conciencia también es un sentido de reflexión, ¿sí? Para cualquier acto que nosotros como seres humanos llegamos a cometer. Y ahora sí, maestra, que nos compartía ese ejemplo de ese sujeto, ¿no?, que sin querer o con el conocimiento de su conciencia dio ese golpe que compartía la maestra como ejemplo. Ahí es donde entra nuestra conciencia y el sentido del deber, ¿sí? El control también de nuestras emociones, que por minutos reaccionamos instintivamente y no por medio de nuestro pensamiento o por medio de la razón. Y es ahí cuando perdemos, ¿verdad?, esa parte que la maestra nos compartía de un hecho violento que sucede y que por tener esa pequeña falta de conciencia, pues se pierde mucho ante esta cierta situación. Y nosotros somos como seres humanos que siempre estamos como conscientes de nuestros hechos, pero que también por momentos, como todo ser humano, perdemos ese equilibrio emocional, esa parte
por segundos y pues lo voy a mencionar de esta manera, pues echamos a perder pues parte de nuestra vida, pero que al final nos debe de dejar un aprendizaje. ¿Alguien gusta participar dentro de la conciencia? Adelante, maestro Alfredo. Sí, maestra, esta cuestión entonces la podemos trabajar con relación a conciencia como un estado de alarma. Que puede tener muchas connotaciones, ¿no? Pero es una campanita que nos está avisando el darnos cuenta de qué estamos haciendo en determinado momento, y entonces podemos pausar, echarnos un poquito hacia atrás, ver todo el panorama, porque a veces sucede que tenemos un punto de vista, como dicen, egoísta, ¿no? Y creemos que solo nosotros tenemos la razón. Estoy recordando un aspecto que en algún momento se ha tratado sobre el famoso síndrome del producto terminado, ¿no? Cuando creemos que ya lo sabemos todo y que ya tenemos todos los elementos para la vida, no, siempre estamos aprendiendo algo más, y precisamente el darnos cuenta, el saber que necesitamos siempre enriquecer o ver simplemente desde otro punto de vista las cosas, ¿no? Esto significa ampliar panorama y tener la posibilidad de contemplar lo que los demás piensan y hacen y para qué lo hacen, ¿no? Entonces, cuando se tiene toda esta información, sí tomo en cuenta mi punto de vista, porque al final de cuentas Carl Rogers dice, ¿no? Digamos, cuando se trata de hacer terapias, él menciona, aquí no te voy a llamar mi paciente porque no quiero que seas pasivo, te voy a llamar cliente porque yo quiero que te impliques en lo que está pasando con tu vida, ¿no? Y que tú, como sabes más de tu persona, sepas cuál sería el punto a resolver. Y es lo que hace nada más, es de alguna forma un tipo de pregunta guiadora, ¿no? Para decirle, ¿y de esto qué piensas? ¿Y cómo vas a lograr hacer este cambio? Entonces, está responsabilizando definitivamente a la misma persona, y es una de las cosas que también tocaba la mesa, ¿no? Si nosotros consideramos que tenemos que rendir a nuestro propio ser un sentido de responsabilidad y salir adelante a pesar de que incluso hayamos cometido un error, que en algún momento, como dice, le pasa a cualquiera, la situación sería precisamente esa: saber cuándo se ha cometido un error, tomar en cuenta lo que un sistema de leyes dice, y entonces, de acuerdo a la conciencia, pues vivir lo más liberal, lo más libre posible para no caer en exceso, ¿no? Ni demasiado restringidos, ni demasiados libertos, ¿no? En este caso. Correcto. Muy bien, maestro. De hecho, lo que nos dice cuando vamos a terapia, para los que alguna vez hemos ido, la verdad no paramos de hablar, porque como bien lo comparte el maestro Alfredo, nosotros somos los que conocemos nuestra propia vida y nosotros somos aquellos que damos los discursos de nuestros actos, sabiendo que en algún momento queremos cambiar o simplemente vamos por obligación a esta parte de esa terapia. Adelante, maestra Karina Zapata. Sí, gracias, maestra. Buenas noches a todos, compañeros. Pues considero muy importante realmente que el tema de la conciencia es sobre todo el poder vernos a nosotros mismos y nuestro exterior, ¿no? Comparto lo que decía el compañero hace un momento. Saber qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, y obviamente tener el cómo lo estoy haciendo. Por ejemplo, mi formación, pues, soy abogada, soy licenciada en Derecho, y no, la comisión de un delito por parte de un ciudadano, de una persona, está consciente de lo que está haciendo. Es rara vez alguien delito no haya tenido la conciencia del daño que puede causar a un tercero. Obviamente nosotros en las leyes pues vemos cómo estas nos ven y a la vez también nos pueden dar los límites. Y ya decía el compañero, hay límites, ni todo se puede dar en una libertad y tampoco se puede estar limitando constantemente a la persona, porque si no, entonces, ¿cómo podríamos aprender? La situación, considero, de la conciencia es poder aprender de mis actos, de mis hechos, y que tendrán una consecuencia el día de mañana, que si viéndolo bien en un enfoque social,
puede determinar en la comisión de un delito. El ejemplo que decía la compañera de este actor, pues es muy claro. Él está pasando por una situación, un proceso legal en el cual, pues obviamente su acto tal vez en un momento inconsciente o de inmadurez provocó lo que hoy en día él vive. Esa sería mi participación, maestra. Muchas gracias, maestra Karina. Y realmente ese momento de inconsciencia, adelante, Perdón que me Gabriel. interrumpa, ¿puedo No, participar? sí, claro, adelante. Muchas gracias. La conciencia yo la definiría como el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Y respecto a lo que decía la compañera hace ratito, como personas muchas veces hacemos las cosas de manera consciente o de manera inconsciente, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿qué es más lo consciente? Porque a veces como seres humanos hacemos las cosas con dolo, ¿no? Consciente de que sí lo estamos haciendo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Hace un mes, me fui a México y venía yo viajando. Desde aquí de Tuxtla me imprimieron los 2 boletos. Recuerdo que viajé por Aeroméxico. Venía yo con mi familia. Íbamos a pasar de la Terminal 1 del aeropuerto Benito Juárez a la Terminal 2, ¿no? Pero para pasar hay que pasar por el aerotren y a fuerza tienes que tener los boletitos en la mano, pues si no, no pasas. Y paso y me acerco a uno de los chicos y le digo, oye, yo tengo los boletos porque me lo dieron desde Tuxtla, ¿no? Pero mi familia no lo tiene. ¿Será que nos haces el favor de dejar pasar porque necesitamos pasar a la Terminal 2? Y pues el señor pues se montó en su mula terco, que no, que yo sí, pero que mi familia no iba a pasar. O sea, tú sí, pero ellos no, dice, tú sí, pero ellos no. Le digo, pero ¿por qué? Yo traigo los boletos y es una necesidad. ¿Cómo nos van a dar los boletos si tenemos que ir hasta la Terminal 2? Le explico. Y a lo que me refiero es que muchas veces hacemos las cosas más de manera consciente que inconsciente, ¿no, maestro? Hasta ahí sería mi participación. Gracias, Gabriel. Creo que ahorita de tu ejemplo podemos rescatar que lo hacemos conscientemente porque sabemos que puede venir, ahora sí que podemos utilizar un poco de Skinner, ese castigo por no llevar ciertas normas que te piden, ¿sí? Entonces, soy consciente que puedo dejarte pasar, ¿sí? Pero esa conciencia también sé que pues a la larga o en momentos más tarde yo voy a tener como ese castigo por haberte permitido. Entonces, se usa la conciencia a veces sabiendo que estamos haciendo algo que no es correcto, lo vamos a llamar de esa manera. Porque el ser humano debe de encontrar soluciones alternativas, nos diría la conciencia, ¿no? Analizo, pienso y luego puedo compartir qué es lo que realmente puede suceder. En ese caso, en tu caso, decir, bueno, me permite 5 minutos, voy, pregunto y a ver qué me dice, ¿no? La respuesta fue muy, muy rápida dentro de la conciencia, como bien lo compartías, maestro Gabriel. Entonces, esto también dentro de cómo nosotros podemos definir la conciencia. Lo podemos definir como un acto mediante el cual una persona es capaz de percibirse a sí mismo ante el mundo. ¿En qué sentido? La conciencia implica un hecho, el hecho de que el individuo se da cuenta de aquello que puede ocurrir a su alrededor fuera del yo, como bien lo mencionaba la maestra cuando hablaba del yo y del yo. Como resultado de todo esto, pues está el conjunto de reflexiones que nosotros tenemos hacia nuestras propias acciones y a la realidad que es mi entorno. Lo que compartía Gabriel o lo que rescato también es que podemos dar, maestro Gabriel, que podemos rescatar dentro de esto, que el ser humano a veces sí actúa, como bien lo dices, conscientemente de lo que son sus actos. Sabe que va a haber una consecuencia, pero lo hace, ¿sí? Y en momentos reaccionamos inconscientemente o instintivamente ante ciertas situaciones que en ese momento se me están presentando, ¿va? Entonces, realmente aquí yo creo que las lecturas nos dejan muy claro
que lo que nosotros debemos de hacer y buscar y proclamar dentro de esto es realmente que le demos, le encontremos un equilibrio a este aspecto muy, muy personal, pero también cognitivo de conciencia, ¿sí? Debo de pensar, razono y luego actúo. Maestra Karina, ¿va a participar? Yo, maestra. Ay, otra vez. Adelante, adelante maestra y luego la maestra Karina. Sí, maestra, mire, yo nada más quería ahí recalcar un punto. Según la neurofisiología, tenemos 3 estructuras, ¿verdad? Es en el cerebro, que es el reptil, el mamífero y el pensante. Entonces, cuando se produce un ruido, se genera una sincronización para la conciencia. Eso fue lo que le pasó a la persona, volviendo al ejemplo de la persona. Pero ahí yo como soy psicóloga, ¿verdad? Yo digo que ahí lo que le faltó a él también es saber manejar su frustración, porque por eso hizo lo que hizo, ¿verdad? Entonces, Correcto. él a lo mejor tenía un problema, digo, yo no lo atendí, pero así como vi el caso, pienso que él no sabía cómo manejar su frustración y por eso pasaron las cosas. Si él hubiera detectado antes ese problemita, no estuviéramos ahorita hablando de él. ¿Por qué hablo de él? Porque ya se quiere divorciar de su esposa, porque dice que no tiene nada que ofrecerle, porque ya eso fue en Estados Unidos, no fue aquí en México. Ajá. Entonces, fíjese hasta dónde llegó, creo que tiene niños también, entonces para mí me impactó mucho eso y por eso lo relacioné, ¿verdad? Sí, maestra, y eso es un ejemplo claro, es un ejemplo social, le vamos a llamar así, porque yo creo que pues ha salido en todas las plataformas digitales, y dentro de ello lo que podemos aprender de ese tipo de ejemplos es que la ira, la frustración, el enojo y el no tener el control de toda esa negatividad que a veces no la sacamos en su momento y la vamos guardando, 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 y en un momento tan pequeño como es, ¡pum!, hago esa explosión Como de cuando hacemos emoción. tamales que levantamos la olla del vapor, ya ve cómo nos quemamos con el vapor, así. Correcto, Fue así guardar es, él y llegó a así toda es. esa tragedia, ¿verdad? Entonces, Ajá, por eso lo saco. Entonces, saqué acá la ciencia. ¿Por qué? Porque, pues, tenemos el reptiliano, ¿verdad? Que es el que nos alerta, pero pues también nos altera, ¿verdad? exactamente. Esa sería, Y no, gracias, maestra. esa es mi Ajá, participación, maestra. y- Entonces, hay que saber manejar también el reptiliano, porque nos sirve, por ejemplo, para protegernos del peligro, pero también nos pone muy alertas, a veces sin necesidad, ¿verdad? Andamos muy alterados por lo mismo de que vamos llenando ahora, así como dicen vulgarmente, el costal, ¿verdad? ajá, correcto. Y Y ya de, tenemos que, bueno, nosotros como psicólogos, pensamos que todos los seres humanos debemos de vaciar el costal, ¿verdad? Para que caigan cosas buenas ahí. Entonces, yo pienso que ahí a lo mejor tenía el problemita y por eso reaccionó así, y pues ahora las consecuencias son graves, ¿verdad? correcto, Entonces ajá. hay que ser conscientes. Sería toda mi participación, maestra. Gracias. Muchas gracias, maestra. Y dentro de ello, hacemos ejercicios de repente dentro de nuestras aulas cuando nuestros niños o adolescentes, adultos, inflan el globo y nos preguntan, ¿cómo estamos hoy? Inflamos nuestro globo a cómo nos sentimos el día de hoy. Y muchos inflan su globo tanto, tanto que ¡pum!, explota. ¿Sí? De la alegría que puede tener o también del enojo que puede traer, ¿no? En situaciones del hogar. Maestra Karina Zapata, adelante. Gracias, maestra. Solo para concluir lo que decían hace rato los compañeros y lo que había yo argumentado también, que sí, en efecto, siempre estamos conscientes de nuestros hechos y sabemos perfectamente, independiente de la frustración que puede existir en cada uno, sabemos que en un arranque tal vez de ira, de malestar, muchas veces no pensamos lo que usted decía antes de actuar hay que pensar, hay que analizar, ver el contexto para evitar, pues en un momento dado, pues la comisión de algún delito, de alguna infracción que pueda alterar el orden social. Recordemos que la conciencia siempre va a ser esa capacidad que tenemos como seres humanos de poder ver nuestro exterior. Pero muchas veces, como comenta la compañera Bonifacia, creo que muchas veces esa ira o esa dolencia que tenemos de nuestro yo interno no nos permite ver el exterior en el que estamos en ese momento, pues actuando, realizando nuestros hechos. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Karina Zapata. Exacto. De repente
todo lo que hemos estado compartiendo en algún momento de nuestro espacio existencial en de esta parte transitoria, en este universo tan bonito, pues hemos tenido alguna de estas situaciones, algún enojo, alguna ira que hemos sacado de nuestro interior y que de momento cuando sacamos eso sentimos esa liberación de algo que me estaba asfixiando, pero llega con tiempo, como bien se menciona. Hay que trabajar todas esas emociones, hay que trabajar esa parte de la ira. ¿Por qué? Porque al liberarla nosotros vamos a sentir precisamente que dejamos de cargar al mundo, que dejamos de cargar problemas que no son nuestros, y que nos visualmente nos libera y vemos realmente que podemos realizar otras acciones y no necesariamente las mismas en una vida pues cotidiana que cada uno de nosotros lleva. ¿Alguien más gusta participar? Sí, maestra. Adelante, maestra Isela. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. El atraso, por ahí un problemita técnico. No se... Pues bien, en la lectura encontramos que, ¿verdad? La conciencia inherente a lo que es la vida humana, o seres humanos, conciencia también. Pero más que la inconsciencia, yo creo que la conciencia es la que nos hace diferente a esos ejemplos. Pues no escuché, ¿verdad? El primer ejemplo. Más sin embargo, pues lo que la experiencia, no sabemos cómo gestionar lo que no toleramos, y a veces se dan precisamente los resultados de esos sitios de alteración y atrocidad. Es un maestro también pastor iba a cárcel. Nos dice, hay personas que están ahí solamente por tener esos 5 minutos de sus acciones, de frustración, de no poder controlarse, ¿verdad? Y a mí me dejó impactada desde esa vez, catastróficas, fatales, que cuando ya estamos conscientes, como seres humanos nos hace falta el saber cómo ir gestionando cada uno de los sentimientos, de las emociones, de las situaciones, para tener esa inteligencia emocional, ¿verdad? Llegar ahí y de dar una solución diferente al final del día, ¿no? ¿Ese fue su audio, maestra Isela? Disculpe, ¿me oye? Sí, ya regresó. Adelante. ¿Sí, ya? Sí, ya, maestra, adelante. Ya había yo terminado, pero no sé desde qué rato me quedé No, sin audio. apenas. Se iba y venía su audio, pero Apenas. no se preocupe. Ah, Apenas pues, ya al final. disculpe, sí, de saber gestionar precisamente cada una de esas emociones, sentimientos, llegar a lo que es
sobre todo de cómo poder aplicarlas en los diferentes contextos. No es fácil, yo creo que esto es un proceso que tenemos como seres humanos, yo creo que los días con los alumnos, con los hijos, con nosotros mismos, porque a veces somos integrantes por el la red, por la comunicación, un sinfín de cosas que pueden ser de una manera clara, vaya. Pues esa sería mi participación, maestra. Muy bien, maestra Isela Marín, muchísimas gracias. ¿Alguien más gusta participar? Bueno. Si alguien más gusta participar, compañeros, compañeras. Adelante, maestro Alfredo. Maestra, con relación a esta parte, digamos, última de las lecturas, yo hice algún otro tipo de investigación ya en lo que se refiere a lo transpersonal. Aparte de que sí, de los iniciadores, pues es como ya se mencionó a Maslow y a Roger, que incluso haciendo nuevamente un contexto, cuando esta propuesta humanista se presenta, ya se había acabado, bueno, por lo menos no había llegado tanto a América, ¿no? La cuestión de la guerra en Europa, y entonces, de todas maneras, hubo mucha afectación, muchas complicaciones de carencias, ¿no? Entonces, cuando después de estar investigando o viendo qué nombre le pondrían a la corriente que se estaba expresando, es porque ahora querían disfrutar o encontrar el placer después de haber estado batallando con humanidad en un proceso de guerra, ¿no? Entonces, al tener el resultado de que, bueno, de alguna forma se tuviera la disposición, ahora sí disfrutar lo que se nos presenta, pues hubo toda una serie de conflictos, ¿no? Porque normalmente cuando el ser humano pasa por sufrimiento de forma importante, queda como que asustado, como con miedo, ¿no? ¿Será cierto que esta libertad que ahora se me ofrece puede ser funcional y puedo obtener los beneficios necesarios a través de un esfuerzo? Bueno, ya en la parte transpersonal, no solo el saber de que podemos tener esa capacidad de lograr salir de ciertas pruebas y circunstancias muy adversas, ahora el trascender es la gran labor que se tiene, ¿no? En su momento. Ya me reconozco, sé que sí puedo, pero ¿cómo trasciendo? Entonces, justamente esas propuestas que inclusive algunos otros expositores como Ken Wilber, Stanley Grove, mencionan ellos que sí se puede manipular la mente para un beneficio personal sin ser egoístas, sino trabajar desde el aspecto espiritual, ¿no? Y por espiritual, sea quien lo quiera comprender como un aspecto religioso o quien lo quiera comprender como un elemento en el cual sí puedo elevar mi estado de conciencia, yo diría que lo interesante sería irse encontrando en un paso a paso y sabiendo qué sí podemos lograr y cuáles son los límites que tendremos que superar de nosotros mismos, ¿no? Entonces, de ahí lo interesante de lo transpersonal, más allá puedo ver más allá de lo que hasta ahorita he logrado ver, ¿no? Eso sería interesante. Correcto, maestro, muchas gracias. De hecho, no hay que confundir, como bien lo menciona usted, maestro, la religión con la espiritualidad. Ahí son dos cuestiones diferentes, aunque como bien se respeta para aquellos que lo puedan ver de una manera religiosa, ¿no? Pero a los estados pues en este caso, los estados de la espiritualidad nos van a invitar precisamente a buscar algo más allá en cuanto a esa parte de lo que yo como sujeto, yo como persona, puedo llegar a necesitar. Ahora sí, dentro de lo que ya tocó el maestro Alfredo, el tema de la espiritualidad, ¿qué consideran ustedes que es la espiritualidad?
¿Alguien gusta participar? ¿Qué es la espiritualidad? El maestro Alfredo ya nos dio una pequeña introducción que ya nos está llevando precisamente a conocer ese significado que no cada uno de nosotros le va a dar. Ahora sí que viendo la posibilidad de comprensión y de que la palabra tiene pues un sentido muy importante porque es dentro de la espiritualidad nosotros vamos a mencionar algo tan importante porque es significativo para mí. Hasta dónde mi realidad espiritual puede alcanzar lo que yo estoy buscando y ponerle matiz, ponerle experiencia y sobre todo que puedo llegar a trascender con esa parte. Adelante, maestra Karina. Bueno, maestra, ahorita Sí, participo. gracias, maestra. Pues, gracias. La espiritualidad Claro que sí, considero maestra que Isela. Adelante, maestra Karina. Gracias. La espiritualidad considero que es la forma de cómo nosotros podemos contemplar nuestro exterior, ¿no? Pero desde un punto de vista interno, de cómo yo veo mi exterior, cómo yo considero que es mi vida, pero desde mi interior. Esa paz interior, esa paz espiritual que todos hablamos, y bien decía el compañero, no solo de una concepción religiosa, sino de una trascendencia universal, trascender más allá, pero interno. Yo así conceptualizo la espiritualidad y soy muy creyente de una eternidad, que uno puede trascender esa eternidad, pero desde mi yo interno. Correcto. Eso es todo, gracias. Muy bien, maestra Karina Zapata. Adelante, maestra Isela. Sí, me gustó mucho en la lectura cuando se enfoca que no todas las zonas religiosas, espirituales. Entonces, sí se ve claramente cuando es la religiosa, cuando es la parte espiritual. Habla mucho de la espiritualidad en el ser humano, dice algo muy interno, muy propio. Te trae, yo creo que muchos beneficios. Esa trascendencia es luz, es paz, es amor, es bondad, es esencia del ser humano, es expansión, es la puerta de la moral, dice que también es un sentido de la vida, es la fuerza interior, es felicidad, es desarrollo, o sea, todo eso espiritual es positivo, como que te llena más allá de lo biológico, más allá de lo consciente, pero es mental. Entonces, para muchas personas, es espiritual en cuanto a naturaleza, no sé, puede haber mucho significado para todas las personas. A lo mejor en mi persona, espiritual a mi relación a Dios, relación a Jesús, me llena, me da paz, me da felicidad, luz. Es de estar de alguna manera, de ser religioso y espiritual, pero no es necesario, es dependiendo del contexto. Yo creo que esa es mi participación. Muchas gracias, maestra. Igual, nuevamente al final se fue su audio, pero muchas gracias. Adelante, adelante, maestro Gabriel. Yo definiría la espiritualidad como la evolución del ser humano, ¿no? Esa paz que espiritualmente nos puede dar la paz y muchas veces nunca nos hemos preguntado qué nos puede dar la paz espiritual, o sea, qué cosa nos puede traer la paz interior como ser humano, ¿no? Gracias, Gabriel. Gracias, maestro Gabriel. Realmente. Maestra, perdón. Adelante, Yo adelante, maestra. La compondría, ahí la compararía con la conciencia, porque cuando está consciente y está presente de su entorno, por ejemplo, podría ser la naturaleza, podría ser, por así creer en algo, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me dijeron una vez,
¿por qué crees tú en eso? Ah, vas a la iglesia, le digo, no, yo, ahora sí que pídele a Dios, ¿verdad? En secreto, yo le público te premiará, ¿verdad? Le digo, ¿qué era para mí Dios? Le dije, para mí Dios es verlo a través de mis hijos, es verlo a través de las personas, es verlo a través de la naturaleza, es del oxígeno. O sea, para mí eso es la espiritualidad, porque es uno consciente de lo que tiene, el aquí y el ahora, ¿verdad? Y entonces yo lo relacionaría con la conciencia, porque como decía uno de mis compañeros, ahí es cuando estás tranquilo, en paz y esto, ¿verdad? Entonces ahí va todo relacionado, ¿verdad? También con la conciencia, porque si no tienes tu conciencia tranquila, ¿cómo vas a tener espiritualidad? O sea, ¿cómo vas a manifestarlo? Vaya. Entonces, para mí es todo eso. Yo en lo que estuve leyendo ahí, vi de las culturas que ellos, por ejemplo, le rinden a un dios y hacen danzas y así, ¿verdad? Para ellos es eso y que empezó en Occidente y todo eso lo que estudié ahí de lo que nos dejó, ¿verdad? Ajá. Se relaciona con lo espiritual, ¿verdad? Porque ellos creen en esas danzas que se van a aliviar. Por ejemplo, unas personas toman baños de agua tibia, y los de otros en ayuno y pues se curan, ¿verdad? Pues se curan por así que por la fe, porque creen que lo van a lograr. Entonces, ahí entra también lo que yo creo, porque lo que yo creo para mí va a ser la realidad, ¿verdad? Entonces, ahí entra la espiritualidad también, porque si ellos creen que se van a curar, pues lo van a hacer tal cual, ¿verdad? Les dijeron. Correcto. Sí, Y no, entonces ellos creen en eso. ajá, Entonces y la no, terapia, la psicología transpersonal empezó allá porque empezó con eso, ¿verdad? Con la gente, con ujú. las creencias, con los ritos y todo eso, de que se barrían, por ahí le puse muchos ejemplos y dibujos, porque fue todo lo que estudié, muy interesante, esta materia, ¿verdad? Me gusta mucho. Ahora sí que, pues, como le decía, se me iban las horas ahí, pero bien interesante porque pues todo eso es algo parte de la cultura, ¿verdad? De que se empezó allá y por eso se dio la terapia, o sea, influyó mucho todo eso a llegar a la psicología transpersonal. Entonces es muy interesante y pues es básica la conciencia para el ser humano, ¿verdad? Que pues si no tenemos conciencia bien, ¿cómo vamos a estar, verdad? Entonces Correcto. sería toda mi aportación. Gracias. Gracias, maestra, por su comentario. Maestra Karina Zapata. No, disculpe, Pero la no manita. desactivé la manita. Ah, Ahorita la no te bajo, preocupes. disculpe. Gracias. Como para ir cerrando nuestra clase del día de hoy, también vamos a reconocer que en el diccionario precisamente de la espiritualidad, vamos a observar, y si no mal recuerdo, dentro de nuestra lectura venía que no hay ser humano, no hay ningún ser humano que pueda vivir sin espíritu. ¿Sí? Si alguien lo leyó, si alguien lo encontró dentro de nuestras lecturas. ¿Por qué? Porque el espíritu esto es el cuerpo, ¿no? Y dentro está esta parte del alma, el espíritu y todo. Pero realmente vamos a encontrar que la espiritualidad, como bien lo mencionaban compañeros maestros, es una parte tan importante porque según nuestra convicción puede ser mi motivación. ¿Sí? Eso es de cada quien, por eso se respeta. Se respeta porque cada uno tiene su perspectiva dentro de este factor, y lo otro es que precisamente el ser humano va abriendo camino, va abriendo brecha con la espiritualidad, porque con ello cada uno de nosotros requiere, ¿verdad?, el sentido que le va a encontrar a la vida. Adelante, ¿alguien quiere ahí? Tenemos el micrófono abierto del maestro Juan Antonio. Quisiera opinar igual al respecto de espiritualidad. Para mí, desde mi Adelante. punto de vista, no. Para mí la espiritualidad más que nada, pues, es como yo entiendo el mundo, ¿no? En este caso, ¿qué significado le doy al mundo? ¿Qué significado le doy a la sociedad? Y más que nada sobre eso, mi propósito, ¿no? Más que nada en la sociedad. O sea, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué significado le doy a mi vida?
y por qué estoy en este mundo, ¿no? Con base a eso, pues yo me motivo día a día, ¿no? Tengo un motivo por el cual estar acá, ¿no? Si doy un ejemplo muy simple, ¿no? Si hoy quiero sacarle o darle alegría a un grupo de personas, pues lo voy a hacer. Eso me siente más motivado, me da energía, me da paz, tranquilidad. Y pues más que nada para mí es como un símbolo de identidad personal. Sería todo. Muchas gracias, maestro Juan Antonio, por su comentario, su aportación. No sé si alguien más gusta participar. Vamos, ya estamos en el cierre de nuestra sesión del día de hoy. De mi parte sería todo, profe. Muchas gracias. Gracias, maestro Gabriel. Escuchándolos, realmente la espiritualidad va a calmar nuestra mente, según nosotros los ejercicios, según a lo que entendemos de espiritualidad, a los diferentes comentarios que escuchamos, puede hacer que realmente sea ese sedante, sea esa vitamina, sea esa medicina para calmar lo que es esta parte de mi mente. Sabemos que ante todo, escuchaba yo, puede ser la luz que me guía, puede ser ese momento de motivación, puede ser ese momento de quienes optan por lo divino y como bien lo compartía la maestra Karina Zapata, la divinidad o algo más donde nosotros trascendemos dentro de esa espiritualidad importante, pero al final es la decisión que tiene cada uno de nosotros sobre el aspecto y sobre la parte espiritual, como es ese sendero, ese camino de luz, ese hombre, esa mujer que tejen las realidades, como bien lo mencionaba en ese momento el maestro Juan Antonio, es lo que yo quiero, es el sentido que yo le doy a mi existencia, es el sentido que le doy a la espiritualidad y lo veo en mi entorno, ¿no? En esta parte donde pues a mí me da esa necesidad de acercarme a una paz espiritual desde mi yo interior. Y dentro de ello voy buscando precisamente la existencia de lo que yo necesito para poder vivir en este momento y en esta parte de nuestra vida que trasciende precisamente desde nuestros actos y de lo divino que yo quiero que sea, ¿verdad? Con esto cerramos nuestra sesión del día de hoy. Agradezco mucho su participación y me deja con una paz muy, muy, muy espiritual el día de hoy y voy a decir que me da mucho gusto haber coincidido con todos ustedes en esta sesión. Me llevo mucho de su aprendizaje, de su conocimiento, pero sobre todo del tiempo y del espacio que se da el ser humano también para poder seguir aprendiendo, ¿no? Y esto es lo bonito de las maestrías, como bien lo decía por ahí la maestra Bonifacia, María Bonifacia, y la maestra Isela Marín, el maestro Alfredo y todos los que participaron, ese momento que nos damos, quien hablaba de los desvelos, eso es el seguir viviendo, el seguir aprendiendo. Entonces me quedo con eso, agradezco mucho su participación, agradezco mucho sus comentarios, su participación para que nuestra clase se volviera también dentro de esta muy consciente, haciendo uso de nuestra conciencia y muy espiritual, y me quedo con ello. Muchísimas gracias, compañeros, por esta sesión. Terminamos el día 22. Para quienes no han subido actividades, tienen todavía una semana para poder subir sus actividades. Gracias a todos y por supuesto seguimos en contacto en foro por alguna duda y por aquel momento de dudas y todo, seguimos comentando en foro. Muchísimas gracias, maestra Yes, y todos aquellos que me están dejando ahí los comentarios. Les agradezco mucho, que tengan un fin de semana maravilloso y nos estamos viendo en algún punto de ciertas asignaturas que van a poder ustedes continuar. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, maestra. Agradezco Muchas mucho gracias, todo su profe. conocimiento. Gracias. Hasta luego. Para todos, que descansen. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches. A ver.
Gracias, maestra. Buenas noches. Gracias, maestra. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, gracias, un gusto, maestra, como Igualmente, siempre. muchísimas gracias.